Muchas gracias, doctora, por la introducción. Mi nombre es Daniela Soto Restrepo, soy residente de segundo año de la Universidad CES del programa de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy voy a hablarles de cómo podríamos enfocar a las pacientes que se presentan con mialgia del piso pélvico. Y para esta charla recibí asesoría de la doctora María del Pilar Uribe. Como dijo la doctora, es una docente egresada de nuestra universidad y que actualmente se desenvuelve en el área de piso pélvico en el programa de piso pélvico de la Unidad del Prado. Bueno, entonces, primeramente, ¿por qué vamos a hablar de mialgia del piso pélvico? La mialgia del piso pélvico hace parte del grupo de trastornos de dolor pélvico crónico, que si bien hace parte de los motivos de consulta más frecuentes en ginecobstetricia, hasta el 25% de las mujeres presentan algún tipo de dolor pélvico crónico en algún momento de su vida. Y el problema con el dolor pélvico crónico es que un gran porcentaje va a permanecer sin una adecuada identificación de la causa, lo cual va a llevar a intervenciones no exitosas y se traduce en costos para el sistema de salud. También es una causa importante de ausentismo laboral y se ha reportado que hasta el 23% de las pacientes pudieran presentar algún tipo de dolor en puntos gatillo al examen físico durante la consulta de dolor pélvico crónico, por lo cual pudiera ser isopélvica, ya que se suele dar o puede presentarse en presencia de otras patologías que nos van a jugar como distractores. ¿Cómo se define el síndrome de dolor miofacial o piso pélvico? Entonces va a ser un dolor pélvico, dos gatillos musculares. Estos se van a definir como bandas o nódulos tensos que van a ser palpables y dolorosos al tacto o al estiramiento, que pudieran estar o no activos todo el tiempo. Puede darse como parte de una sobrecarga muscular repetitiva, es decir, como un trastorno primario, o puede darse de manera secundaria asociada o relacionada a otras patologías, tanto ginecológicas, gastrointestinales o urológicas. Pudiera darse también la afectación solo de un músculo, aunque también se puede presentar como grupo muscular, como un dolor referido a la zona pélvica o como afectación de la fascia u otros tejidos conectivos. La fisiopatología no está del todo clara y descrita, pero en lo que concluyen varios autores es que hay una noxa, que puede ser un trauma directo, microtraumatismos repetitivos en la placa neuromuscular, sobreuso neuromuscular o estrés, sea psíquico o físico, por una cirugía. Y esto va a generar que se estimulen de manera repetitiva las placas terminales neuromusculares y haya una contracción crónica que nos va a generar la presencia de puntos gatillo. Este tejido va a tener mayores mediadores inflamatorios como la acetilcolina, lo cual se va a liberar en esta zona y va a generar que esos puntos gatillos sean zonas hipersensibles e hiperirritantes, que ante cualquier cambio de posición o estiramiento de los mismos genere dolor. Y cuando las pacientes presentan estas patologías pues crónicamente, se van a dar fenómenos de centralización del dolor, como ocurre en las pacientes que tienen algún tipo de dolor crónico, en el cual mediante vías aferentes de manera independiente se va a dar un procesamiento anormal del dolor y va a generar que estén con una patología que va a ser hiperirritante. Todo esto se conjuga entre sí para formar pues como un círculo vicioso. Bueno, entonces, ¿en qué población podemos presentar la mialgia del piso pélvico? Para esto revisamos este artículo publicado por el International Journal de Uroginecología en 2013, que se trató de un estudio de cohorte transversal en donde siguieron pacientes que consultaban a 2 centros universitarios durante un periodo de 46 meses, de las cuales un 8% de estas pacientes tenían mialgia del elevador del ano, y las compararon con otro porcentaje igual de pacientes que no tenían mialgia del elevador del ano y trataron de identificar las características de estas pacientes. ¿Qué encontraron ellos?
encontraron que eran pacientes que eran, espérenme, les pongo acá con puntero, eran pacientes que eran mucho más jóvenes, la población que tenía mialgia del elevador del ano versus aquella que no, eran pacientes que estaban en estado premenopáusico, las que tenían mialgia del piso pélvico versus las que no, y eran pacientes que tenían de manera significativa historia de abuso sexual o antecedente de vulvodynia. Como patologías asociadas, se encontraron también que la mialgia del piso pélvico era más común en pacientes que tenían diagnóstico de fibromialgia, de dolor pélvico crónico y de depresión. Por lo tanto, eso nos da un panorama de en qué tipos de pacientes pudiéramos sospechar la mialgia del piso pélvico. Normalmente son las de mujeres jóvenes, premenopáusicas, que pudieran o no tener historial de abuso sexual o vulvodynia, y que comúnmente se asocia a patologías como depresión, fibromialgia y dolor pélvico. Ellos también buscaron identificar qué tanto afectaba la mialgia del elevador del ano, la calidad de vida de estos pacientes, mediante la aplicación de diversos cuestionarios que implicaban pues la valoración de la esfera urológica, ginecológica y sexual, gastrointestinal o de prolapso rectal, y la afectación de la calidad de vida, y encontraron que en todos estos cuestionarios las pacientes que tenían mialgia del elevador del ano tenían una diferencia estadísticamente significativa versus las que no. Por lo tanto, esto nos da un mensaje que es una patología que afecta en gran parte la calidad de vida de las pacientes. ¿Cómo se manifiesta esta patología? Entonces, según la Sociedad Pélvica Internacional del Dolor, va a ser un síntoma que va a depender de qué músculo está afectado, pero en general va a ser un dolor perineal, aunque se puede presentar dolor en la vulva, en la vagina, en el recto, en la uretra, incluso en la parte medial de los muslos, parte inferior del abdomen o región lumbar. También se puede asociar a síntomas urinarios, gastrointestinales o síntomas sexuales, dependiendo de la paciente, que ya vimos que se puede agregar a otras patologías. Lo más importante acá es que va a ser un dolor que se va a desencadenar con ciertos desencadenantes específicos, como cambio de posiciones, actividades específicas, también a veces con el ciclo menstrual, la ropa apretada, o que las pacientes refieran que el dolor inició tiempo después de un procedimiento quirúrgico o de un trauma grande específico. A medida, en gran parte, esto va a ser un diagnóstico de exclusión. Van a ser pacientes que nos van a consultar con varios resultados de otras patologías negativas. Y el pronóstico de estos pacientes va a depender de muchas cosas: la cantidad de puntos gatillo, el tiempo de evolución que llevan las pacientes con el dolor, los desencadenantes y las comorbilidades que tenga la paciente asociadas. ¿Cómo vamos a explorar a estas pacientes? Esta revisión sistemática de ACOG en 2018 nos menciona puntos clave para la exploración de las pacientes con mialgia del piso pélvico, y nos refieren primeramente que le pidamos a la paciente que identifique sus puntos dolorosos. Estos van a ser evaluados de último o finalmente, para evitar que la paciente esté como sugestionada al dolor. A la inspección del piso pélvico debemos buscar áreas de asimetrías que nos van a sugerir contracturas musculares. También es importante identificar cicatrices que nos pueden hablar de un desencadenante, por ejemplo, un trauma quirúrgico o un abuso sexual. Vamos a evaluar la fuerza y la capacidad de relajación mediante la escala de Oxford y Perfect, ya se las voy a mostrar. También es importante valorar no solo la musculatura del piso pélvico, sino la musculatura que también les dije que podía estar asociada a toda esta zona que se ve acá en naranja, la parte medial de los muslos, la parte inferior del abdomen y la zona lumbar. Y la valoración del piso pélvico debe realizarse tanto de manera interna como externa, ya que hay músculos más profundos del piso pélvico que no es posible evaluar de manera externa, y su inserción debe valorarse transvaginal. Ya les voy a mostrar. Finalmente, lo que vamos a identificar van a ser los puntos gatillo, que estos van a ser bandas o nódulos tensos que van a desencadenar el dolor que nos refiere la paciente. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo podríamos valorar los músculos del piso pélvico en la cara interna de los pacientes, o sea, la valoración transvaginal.
Vemos acá entonces los músculos que componen el elevador del ano, el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio, cómo se pueden valorar haciendo un recorrido de las fibras musculares, y el obturador interno, que normalmente lo vamos a encontrar en un ángulo de 90 grados, ya más hacia la zona del miembro inferior, y el músculo coccigio, que sí es de más difícil valoración, a nivel presacro, pues se podría valorar. La fuerza muscular también es importante. Acá vamos a valorar si la paciente tiene asimetría, alteración en la relajación o tiene algún fenómeno de contracción paradójica. Para esto utilizamos la escala de Oxford, que nos va a medir qué grado de contracción o de fuerza muscular tiene la paciente para contraer el piso pélvico, y la escala de Perfect, que nos va a hablar también de la cantidad de resistencia, repeticiones y secuencias rápidas de contracción que puede generar la paciente. En caso de que veamos que sea difícil valorar, nos podemos ayudar de técnicas distractoras del dolor para que la paciente se enfoque pues como en otros puntos, y sea más fácil pues la valoración. Y no está de menos descartar otras patologías agregadas. No olvidemos la valoración de rutina con especuloscopia o tacto bimanual, ya que es una patología que se puede presentar en asociación de otras. También algunos expertos recomiendan que se valore también la marcha, la fuerza de los miembros inferiores o la estabilidad pélvica. Bueno, ¿y cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta patología? Para esto revisamos esta revisión sistemática publicada en el 2022 por el International Journal de Uroginecología, en el cual buscaba comparar varios cuestionarios versus la palpación de músculos pélvicos para ver si tenían mejor rendimiento que la valoración de rutina de las pacientes con mialgia del piso pélvico. Evaluaron cuestionarios como el inventario de sensibilización central, el índice de dolor de McGill, la hiperalgesia de los músculos pélvicos versus la palpación normal, y encontraron que no, o sea, con la literatura actualmente disponible, no hay una prueba para pensar en que alguno de estos cuestionarios sea superior a la palpación de rutina para las pacientes que tienen mialgia del piso pélvico, y que en general estos cuestionarios todos son enfocados a pacientes con dolor pélvico y no específicamente con mialgia del piso pélvico. También compararon si la valoración con manometría vaginal, electromiografía del piso pélvico y ecografía transvaginal nos podría dar pues información adicional, y que aunque esta ha mostrado resultados prometedores, la calidad y la evidencia es baja. No se han realizado los suficientes estudios en mujeres con mialgia del piso pélvico, y los resultados en general no van a diferir versus la palpación de piso pélvico en gran porcentaje, por lo que por las dificultades de acceso a estos medios y por la dificultad para la estandarización de manera en la práctica diaria de estas otras ayudas, se sigue recomendando por el momento la palpación de los músculos del piso pélvico, como les mostré anteriormente. Bueno, el diagnóstico, entonces nos quedamos con una parte de historia clínica en el cual es importante valorar los antecedentes de la paciente, que ya sabemos que pueden ser trauma, infecciones y estrés, sea psíquico o psicológico, y también que sea un diagnóstico de exclusión, es decir, que ya hayamos estudiado a nuestros pacientes para otras causas de dolor del piso pélvico y que los resultados suelen ser negativos. Y al examen físico, la identificación de puntos gatillo dolorosos, es decir, bandas o nódulos tensos que desencadenen dolor a la palpación, y la valoración que sea interna como externa del piso pélvico. Bueno, ahora en lo que más nos vamos a enfocar de la charla es de ver cómo podríamos tratar a estas pacientes. Entonces, como todas las pacientes en los momentos de dolor agudo o de crisis, podemos manejarla con antiinflamatorios no esteroideos, medios físicos y relajantes musculares, pero lo que más nos va a impactar el que la paciente continúe o no con la mialgia del piso pélvico va a ser si logramos la liberación de la fascia o del punto gatillo, que esto lo podemos lograr mediante principalmente la terapia del piso pélvico, aunque también hay otras ayudas
como infiltraciones de punto gatillo, que puede ser con o sin medicamentos, la aplicación de toxina botulínica o intervenciones que sean dirigidas a las raíces nerviosas de los nervios afectados. Y para el manejo crónico de estas pacientes, se suele recomendar tanto los medicamentos que utilizamos para las pacientes con otro dolor crónico, como también cambios en el estilo de vida, yoga o estiramientos pélvicos de rutina y terapia cognitivo-conductual. Lo más importante es que estas pacientes sean enfocadas como pacientes con dolor crónico y que se les aborde de manera multidisciplinaria, teniendo en cuenta el papel fundamental que juega el fisioterapeuta del piso pélvico tanto en la terapia de impacto durante la crisis como en la terapia de mantenimiento, y referirla al especialista que consideremos según los síntomas que nos refiera asociados. Bueno, entonces la terapia física se habla de que es la primera línea y que debe ser realizada por un fisioterapeuta experto en el piso pélvico. Esta puede englobar masajes tanto de liberación externa como interna, técnicas de punción seca o acupuntura, biofeedback, estimulación eléctrica, diatermia o fortalecimiento muscular, que se suele recomendar para la fase de mantenimiento o final cuando ya hayamos liberado la fascia. Normalmente se recomiendan que estas técnicas se individualicen según el dolor de la paciente. Se van a realizar sesiones de 1 a 2 veces por semana durante periodos de hasta 12 semanas, y se debe advertir a nuestros pacientes que hasta un 30% de ellas pueden empeorar los síntomas del dolor en las primeras semanas de iniciada la terapia por la estimulación constante de los puntos gatillo. La mejoría de estas pacientes puede ser tan temprana como desde las 6 semanas hasta el año después de iniciar la terapia, por lo cual no nos debemos apresurar para decir que una terapia del piso pélvico no funcionó. Y recordar que esta no es solo terapia de impacto, sino también terapia de mantenimiento, promoviendo en nuestros pacientes el automasaje como la técnica del enrollamiento, que es que las pacientes se levanten pues como la piel y estimulen pues como de manera de enrollar para separar la fascia del músculo. Bueno, acá les traje entonces qué evidencia tiene la terapia del piso pélvico. Esto fue una revisión sistemática y un metaanálisis publicado por la revista de la Sociedad Internacional del Dolor Pélvico, en el cual se publicaron en el 2021, compararon 17 ensayos clínicos aleatorizados en los cuales incluyeron mujeres que tenían dispareunia o dolor pélvico asociado a hipertonía del piso pélvico, y compararon entonces en 4 estudios 218 mujeres, en los cuales evaluaron si había diferencia en la escala análoga del dolor en pacientes que se les había aplicado terapia física del piso pélvico versus ningún tratamiento. Encontraron que la diferencia de medias fue a favor del grupo experimental, con una diferencia de medias de 4,98, mostrando así la disminución de 4,9 puntos en la escala análoga del dolor. Sin embargo, pues la mayoría de estudios muestran pues un riesgo moderado o alto de sesgo. Una terapia muy conocida es el masaje de Fiele o el masaje de liberación interna, que básicamente nos habla en la liberación de los puntos gatillo o de la fascia de manera interna del piso pélvico. Para esto vamos a poner a la paciente en posición de litotomía y mediante el recto o la vagina vamos a introducir un dedo para estimular las bandas o nódulos tensos y dolorosos. Una vez que logremos encontrar el punto gatillo, se va a presionar una presión moderada a suave, y esto va a desencadenar un dolor que se va a fatigar más o menos en 1 a 2 minutos, y posteriormente se va a producir la relajación de la banda o del nódulo doloroso, y ahí vamos a realizar el recorrido siguiendo pues el recorrido de las fibras musculares para lograr pues como disuadir este punto gatillo. Para esta técnica también se han hablado de algunos dispositivos como la Magic Wand, o los fisioterapeutas del piso pélvico también poseen pues algunos dispositivos que tienen angulaciones específicas para la estimulación de diferentes músculos. Lo más recomendado es dividir el piso pélvico como si fuera un reloj, identificar
cuál es la zona que más presenta dolor nuestra paciente y esto podría ser el dedo o, algún dispositivo pues utilizado para la estimulación en la cual mediante recorrido vamos a ir identificando los puntos dolorosos y una vez se encuentre el punto doloroso, presionar o estimular pues la vibración de los dispositivos para tratar de destensar este nódulo. Bueno, ¿qué evidencia tiene esta terapia? Para eso revisé este ensayo clínico aleatorizado que fue publicado en el 2004 por el Gold Journal de Urología. Realmente, respecto a este tema, no es común encontrar revisiones sistemáticas ni metaanálisis, sino que lo más común son ensayos clínicos aleatorizados. Este pretendía evaluar qué tanta efectividad tenía el masaje de Thiele o de liberación interna en mujeres que se presentaban con cistitis intersticial e hipertonía del piso pélvico. En este ensayo clínico aleatorizado se revisaron 21 mujeres a las cuales se les realizó el masaje de liberación interna 2 veces por semana durante 5 semanas y las evaluaron luego de 4.5 meses. Encontraron que había disminución en varios índices que valoraban la presencia de síntomas tanto a nivel urológico como a nivel de dolor y la escala de calidad de vida tanto en la esfera física como mental. Y también encontraron diferencia para la fuerza de Oxford o de contractura para los músculos iliococcigio, pubococcigio y obturador. Sin embargo, pues es una revisión, un ensayo clínico aleatorizado pues con una población bastante baja y el seguimiento fue a corto plazo. En el 2017, la revista brasilera de ginecología y obstetricia publicó este ensayo clínico aleatorizado que pretendía también evaluar si las pacientes con masaje de Thiele tenían cambios en los síntomas sexuales y de dolor en pacientes que presentaban dispareunia o dolor pélvico causada por hipertonía del piso pélvico. Este estudio englobó una población de 18 mujeres a las cuales se le realizó el masaje de liberación interna de manera semanal durante 4 semanas y evaluaron pues las escalas ya conocidas para la clasificación de los síntomas. Encontraron que las mujeres que tenían dispareunia hubo mejoría en toda la esfera sexual. Sin embargo, en las mujeres que tenían dolor pélvico por hipertonía hubo mejoría únicamente en dolor, pero esto fue de manera significativa. Entonces nos quedamos con el mensaje de que a pesar de que estos estudios que les traje han mostrado diferencia significativa o mejoría con este masaje, muchos otros estudios no han mostrado tanta diferencia, por lo cual no es una recomendación fuerte a favor que se puede dar, pero es lo que tenemos hasta el momento. ¿Y qué hacer con la paciente en caso de que no tolere la realización de la terapia pélvica de piso pélvico por la contractura o el dolor tan intenso que tiene la paciente? Este fue un estudio retrospectivo publicado en la revista clínica de urología, realizado en el Hospital General de Tampa entre 2006 y 2014, en donde evaluaron si la aplicación de toxina botulínica seguido por la realización de terapia física mejoraba los síntomas en mujeres que tenían mialgia del piso pélvico y que ya habían intentado realizársele terapia del piso pélvico o habían consumido pues un ciclo de antiinflamatorios. Encontraron que las pacientes tenían mejoría de la escala análoga del dolor con una previa de 6.4 y una posterior de 3.7, que la presencia de puntos gatillo al examen físico había disminuido antes de que ellas fueran intervenidas con la toxina botulínica y la terapia era de 44 versus una mejoría posterior de aproximadamente el 100% con una P significativa. Mejoraron un 58% el dolor que ellas informaron y encontraron que en las que no había mejoría del dolor, normalmente tenían más presencia de otras comorbilidades como enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable o diverticulosis. Como efecto adverso o secundario se reportó constipación en el 8% de las pacientes y retención urinaria en el 2%.
Por lo tanto, a partir de este estudio, recomiendan entonces que la terapia con toxina botulínica pudiera cumplir un papel como coadyuvante para aquellas pacientes que no hayan tolerado la terapia del piso pélvico por hipertonía o contractura marcada. Sin embargo, este fue un seguimiento a corto plazo y no ha mostrado pues como resultados a largo plazo. La liberación de la fascia mediante la infiltración o la punción del punto gatillo también se ha descrito, ya que esto va a favorecer la irrigación local y la liberación de opioides endógenos. Esto se realiza introduciendo una aguja de pequeño calibre, bien sea de acupuntura o de pequeño calibre, y realizando movimientos como en abanico o circulares alrededor pues, de toda la fascia que engloba el punto gatillo. El principal uso de esta terapia es también para facilitar la terapia física, ya que la mejoría suele ser transitoria y corta, y se puede o no usar medicamentos. Los más utilizados son bupivacaína o lidocaína con triamcinolona, pero se recomienda no superar más de 4 infiltraciones en un año o no exceder la cantidad de 0,5 mililitros por punto gatillo, ya que esto podría debilitar pues, las bandas del tejido muscular. Esta técnica fue revisada por el Journal de Endometriosis y Dolor Pélvico en 2017, también por un ensayo clínico aleatorizado de 68 pacientes que ya habían recibido manejo previo con terapia y manejo médico sin éxito. Evaluaron los cambios en la puntuación análoga del dolor y encontraron que había mejoría en el 65% de las pacientes en la escala análoga del dolor, con una previa de 7 y una posterior de 4. Y encontraron que las pacientes en las cuales se había necesitado repetir la punción no era que tuvieran una escala análoga del dolor superior previamente. Entonces, ha mostrado que pudiera ser también un coadyuvante para aquellos pacientes que no hayan mejorado únicamente con terapia del piso pélvico. Y para revisar cuál es la diferencia entre las que se les aplica medicamentos versus la que no, únicamente encontré este estudio que es bastante viejo, 1994, publicado en el American Journal de Medicina Física y Rehabilitación, en el cual 58 mujeres con dolor miofacial fueron divididas en grupo 1 y 1A, aquellas que se les infiltraba algún tipo de medicamento, y 2 y 2A, aquellas que simplemente se les realizaba la punción seca. Encontraron que había diferencia tanto en medir la tolerancia pues, a la palpación de los músculos del piso pélvico y en los arcos de movilidad en todas las pacientes, tanto del grupo que fue con medicamentos versus los que no, pero que el evaluador sintiera la disminución o la liberación de la fascia durante la aplicación. Y el seguimiento únicamente fue a 2 semanas, y en el seguimiento encontraron que la única diferencia entre ambos grupos fue en el dolor en el sitio de inserción. No hubo diferencias en los arcos de movimiento ni en la resistencia pues, o la tolerancia a la presión del punto gatillo. Por lo tanto, entonces, la diferencia entre aplicar o no aplicar medicamentos pudiera ser que nos va a dar una diferencia en el dolor del punto de inserción, pero solamente conocemos resultados aproximados a las 2 semanas, no sabemos cuánto perdura este efecto, y que lo más importante en el momento de infiltrar a nuestros pacientes o de realizar la liberación de la fascia es que sintamos en el momento que la banda se destensa o que la fascia se pierde tensión, para así pues lograr pues, la liberación del punto gatillo. La toxina botulínica también se ha utilizado en dolor refractario. Las dosis oscilan entre 30 a 200 unidades y en general no está recomendada como monoterapia. Respecto a la toxina botulínica como manejo, esa revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2021 por el Journal de Cirugía Reconstructiva de Piso Pélvico englobó 9 estudios y las dosis variaron entre 20 a 300 unidades y evaluaron la escala análoga del dolor a las 6,
de 7 a 12 semanas y mayor de 12 semanas. Encontraron que hubo mejoría en el dolor por escala análoga del dolor en las pacientes a las 6 semanas y entre las 7 y las 12 semanas. Sin embargo, en las pacientes evaluadas superiores a 12 semanas no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en las escalas análogas de dolor. Y también evaluaron la presencia de otros síntomas como dispareunia, disquesia o valoración de la calidad de vida, y todos estos les dieron resultados estadísticamente significativos. Y finalmente, tenemos la neuromodulación sacra, que es ya un procedimiento mucho más invasivo, mucho más costoso, pero que pudiera ser una opción como última línea en aquellas pacientes que no han mejorado a pesar de los otros medicamentos o terapias que les he mostrado. Esta se trata de la implantación de un generador y un electrodo que va a ir conectado a las raíces sacras S3, y mediante la estimulación de las fibras AB, es decir, de tacto y de presión, van a fatigar como la vía ascendente y no van a lograr ser captadas las señales de dolor y de temperatura por el sistema nervioso central. También se ha visto que la estimulación constante de las fibras AB va a lograr una liberación de opioides endógenos, va a mejorar la circulación local y va a generar pues, la activación de este sistema inhibitorio. En esta revisión sistemática y metaanálisis se incluyeron 20 estudios en el cual se buscaba ver los cambios en la escala análoga del dolor de las pacientes que tenían mialgia del piso pélvico, que tenían dolor crónico pélvico, y evaluaron los puntajes en la escala análoga del dolor 6, 12 y 24 meses después de la colocación del neuroestimulador. Encontraron diferencia significativa en la escala análoga del dolor para todos los pacientes a los 6, 12 y 24 meses, una mejoría aproximadamente del 50% del dolor reportado, y el resultado final fue favoreciendo la intervención con una diferencia de medias en escala análoga del dolor de 4.6. Ellos también encontraron que los pacientes que tenían neuroestimulador normalmente requerían menos medicamentos para el control del dolor y mejoraban varias esferas en la calidad de vida. Se reportaron 12.5% de complicaciones. Las principales fueron dolor en el sitio de implante o infección pues, del sitio operatorio, y un 4.7% de estas pacientes necesitaron el retiro del implante por daño, por pérdida de la eficacia o por infección. Ya finalmente, pues los medicamentos coadyuvantes que tenemos son los mismos para los pacientes de dolor crónico. Debemos identificar pues las características de nuestra paciente y tratar de individualizar pues a la paciente según cuál es el que más beneficio le va a dar. Y mucho se ha hablado del diazepam vaginal, sin embargo, revisé varios artículos y no encontré ninguno que mostrara diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de escala análoga del dolor. Recordemos también el abordaje multidisciplinario para estas pacientes. Deben ser abordadas como pacientes con dolor crónico, en el cual el manejo por psicoterapia, el estiramiento pélvico o los cambios en el estilo de vida, y referir a especialistas según los síntomas descritos, siempre descartando abuso sexual primero, van a ser pues también importantes. Las conclusiones a las cuales llegué después de realizar pues esta revisión bibliográfica fue que es una patología que debemos considerar siempre en las pacientes que refieran a algún tipo de dolor pélvico, que no le encontremos otra causa o que no mejoren a pesar de múltiples tratamientos. Reconocer e identificar a las pacientes que tienen más riesgo de presentar esta patología, que son aquellas que tienen cirugías, trauma o estrés, y que esto lo asocian al desencadenante del dolor. Recordemos valorar la musculatura pélvica no solo en la parte externa como interna, y que el abordaje integral y multidisciplinario de estos pacientes va a ser importante, y que lo principal para el impacto o el cambio de estos pacientes es que se sienta la liberación de la fascia, bien sea mediante terapia física o mediante la punción y liberación. La neuromodulación sacra, dejémosla entonces como última línea para aquellas pacientes que no mejoran a pesar de múltiples tratamientos. Y acá les puse un cuadrito que resume básicamente todo lo que pueden hacer con una paciente que se presente con mialgia del piso pélvico.
Muchas gracias. Gracias, doctora Daniela, por tu presentación y desarrollo de lo que implica todo lo que es el dolor y la mialgia como tal del piso pélvico. Bueno, aprovechemos a la doctora Pilar, experta en estos temas, su concepto y qué nos quiere aportar. Pues yo era Daniela, porque ese tema tan difícil. Pero realmente el abordaje de estos pacientes requiere tiempo y requiere creerles a los pacientes y buscar cuáles son las causas, porque vivir con dolor es muy difícil, vivir con un dolor en la pelvis, en la vagina es muy difícil, entonces tenemos que tomarnos el tiempo de evaluar las pacientes, de mirar qué cosas son las que podemos hacer por ellas, pero definitivamente el pilar siempre va a ser la terapia de piso pélvico y los masajes de liberación. Entonces eso es sobre todo lo que hay que explicarles a las pacientes, porque todos, porque pues yo influyo ahí, todos queremos una solución mágica para cualquier problema que nosotros tengamos. Y eso requiere de tiempo, no solamente de tiempo con nosotros en el consultorio, sino de tiempo también las pacientes, ellas trabajando desde sí mismas, con sus automasajes, con los medicamentos, muchas veces con otro tipo de terapias, para poder lograr. Y a mí me parece que desarrolló extremadamente bien el tema, llegó a unas conclusiones puntuales y sobre todo cosas que me parece que tienen que quedar muy claras, porque muy probablemente de este grupo puede que no vaya a ser un número tan alto de personas que quieran dedicarse a esto, como sea la obstetricia, la ecografía, y es puramente válido, porque me parece que más el mundo de la obstetricia, pero el poder ustedes en cualquier consulta empezar a darle una orientación y empezar a decirle a la señora y hay solución a lo que usted tiene, podemos ayudarla, yo creo que es algo realmente valioso para todos ustedes, como su herramienta profesional. No solamente en esto, ¿cierto? Va a ser para muchas cosas, pero creo que el enfoque fue muy adecuado y que les dio puntos muy claves que les puede servir a ustedes muchas veces. Gracias también por la invitación. Saben que todos somos súper bienvenidos y con todo el amor del mundo en la unidad piso pélvico de Prado, que ya tenemos un montón de cosas para todos, entonces también muy bienvenidos para todos. Muchas gracias, doctora Pilar. Preguntas que quieran hacerle a la doctora Daniela o a la doctora Pilar, comentarios. Doctora Gina. Felicitar, Tani, porque hizo una revisión muy completa, ¿cierto? Analizaste bien los estudios. Me hubiera gustado que las diapositivas no tuvieran tantas letras, porque más de 8 de aquí yo no las veía. Lo único. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? También hay que tener en cuenta la endometriosis infiltrativa, mezclan muchas patologías adicionales a lo que tú estás diciendo desde la parte psicológica, ¿cierto? Estado de salud mental, la depresión, que es lo más frecuente, porque pienso que muchas veces el dolor les lleva a ese estado y realmente uno no sabe si inició primero la depresión o más el dolor, pero muchas veces no sentirse bien, obviamente les va a cambiar el estado de ánimo y esto es lo que les lleva a estos trastornos de depresión básicamente. Entonces, digamos que la información que diste del manejo interdisciplinario es súper importante, porque no solamente es el manejo del dolor como tal o el punto gatillo, sino que son muchos temas que se tocan y en algunas son, digamos, patologías físicas, ¿cierto? Orgánicas, que amerita también tratarlas, ¿cierto? E incluso en endometriosis profunda, ustedes saben que se va también para los nervios que están ahí en la pelvis, entonces manejar este tipo de pacientes no es tan fácil y llevarlas a cirugía, incluso los expertos que manejan todos los días endometriosis profunda y llegar al nervio como tal, no es fácil y se encuentra endometriosis también localizada en estos puntos específicos que son de difícil acceso, ¿cierto? Entonces, manejar este otro tipo de herramientas que tú nos estás diciendo ayuda en parte a manejar este dolor que se vuelve incapacitante y altera la vida cotidiana de los pacientes. Entonces, como decía la doctora Pilar, es muy importante todos estos tipsitos que nos diste y saber que hay un grupo de personas que se dedican a esta área y que cuando tengamos que remitirlo a áreas del conocimiento, ¿cierto? Bueno, doctora. Utilizamos esas indicaciones.
Con qué frecuencia utilizamos las infiltraciones de Claro, realmente es seco para liberar esa fascia o nos va mejor como con medicamento? No es lo más frecuente porque casi todas las pacientes van a responder muy bien con la liberación manual, ¿cierto? Pero cualquiera de las dos, poner el medicamento, pues vamos a tener el beneficio del antiinflamatorio, que solamente le ponemos triamcinolona, y la lidocaína, pues como anestésico. Pero las funciones en seco también han demostrado tener una buena mejoría porque ayudan como a toda esa liberación, como esa relajación del músculo con la misma presión que se hace, que es muy similar a lo que hacemos con el masaje. Bueno, muchas gracias a nuestra expositora y a la doctora Pilar, nuevamente gracias por acompañarnos y al grupo de personas que está virtual también por estar presentes. Feliz día para todos.